En el video de hoy te voy a estar mostrando cómo hacer para rescatar esas frutillas que te quedan por ahí tal vez en el fondo de la heladera y de a poquito se empiezan a descomponer. Cómo hacer para sacar todas las semillas, limpiarle este hongo para poder estar haciendo una siembra y que tengas un montón de plantas de frutillas. Así como estás viendo totalmente invadido, no te preocupes porque este hongo va a estar consumiendo toda la parte de la fruta con los azúcares y la pulpa para empezar a alimentarse. Las semillitas las vamos a tener bien guardadas y protegidas en cada una de las frutas que tenga la frutilla. Como primer paso, te voy a recomendar que le saques todas estas hojitas para que sea más fácil estar limpiando las semillas. Y después vamos a ir con toda la parte externa de la frutilla y también le vamos a estar sacando todo el interior. Porque acá tenemos un montón de pulpa que nos va a estar interfiriendo al momento de estar separando las semillas del agua. Si ves que está muy aguada la frutilla, como en este caso, fíjate que no me queda casi nada de centro, la podríamos haber dejado directamente como estaba. Y esta es una forma de rescatar y sacar muchas plantitas de frutilla que, como ya estamos acercándonos para fin de año, vas a tener unas plantas súper lindas que las podés estar regalando para las fiestas. Esto va a ir a la compostera. El agua que vamos a filtrar para separar las semillas también la podés usar para estar regando la compostera. Y como cada uno de los puntitos que vemos en la frutilla en realidad es una fruta y es súper dura, que por adentro va a estar teniendo solamente una semilla. Es por eso que con este método no las vamos a estar rompiendo y las vamos a poder separar súper fácil. Y en este caso uso un mixer para poder estar haciendo pulsos y soltando. Hacemos uno, esperamos, esperamos. Y de esta forma vamos a ir liberando todas las semillas de esta pulpa. La ventaja que tenemos es que como las frutillas estaban muy blanditas, todas las semillas se van a separar súper rápido. Cuando veas que tenés toda la pulpa bien procesada, es cuando nos vamos a empezar a encontrar por abajo con todas las semillas. Primero lo vamos a dejar reposar de 2 a 3 minutos para que caigan las semillas y vamos a empezar con todos los lavados del agua que nos queda por arriba para empezar a limpiar las semillas. Vamos a sacar todo este líquido que nos queda por acá arriba. Y de esta forma estamos haciendo que las frutas mejor formadas hayan quedado abajo. Y a su vez estamos sacando la pulpa y todos estos hongos que estaban creciendo en estas frutillas. Acá, mira lo que es el fondo. Hasta ahí. Todas estas son las semillas que íbamos a estar tirando a la compostera y que se le iba a hacer muy difícil poder estar germinando. Ahora, como todavía le queda parte de esta pulpa, hay que hacer como mínimo unos 3 a 4 lavados con agua, porque no solamente nos va a estar interesando sacar esta pulpa, sino que cualquier resto de estos hongos que nos pueden haber llegado a quedar. Todo lo que se va no nos va a estar interesando para la siembra. Cada vez más limpias y uno más. Que se mueva bien todas las semillas con el chorro de agua. Esperamos. Las primeras que llegan al fondo son las mejores. Y separamos. Hay un pedacito de pulpa que quedó. Y ya tenemos todas las semillas preparadas. Te muestro cómo preparar el almácigo y cómo seguir adelante. Para hacer la siembra vamos a usar algún recipiente que sea transparente, así puede pasarle la luz cuando ni bien empiezan a germinar. Y que podamos taparlo de forma tal que el agua no se nos esté evaporando y que si hay alguna pérdida sea la menor posible, para que de esta forma se mantengan todas las frutillitas creciendo sin ningún problema. Estas ya tienen un mes aproximadamente y fíjate que todavía siguen germinando. Al igual que el arándano, son semillas que van a germinar de forma irregular para asegurarse la supervivencia. Y por acá
A ver, por este lado se ven. Todas estas son la Dionaea atrapamosca, la planta carnívora, y también germinando con este mismo método de tenerlas cerradas para que mantengan la humedad. Y te dejo de fondo estas cretonas que ya vamos a estar viendo cómo hacer almácigos y germinar semillas muy pequeñas como son las de algunas flores. Para el sustrato te voy a estar recomendando algún compost que tengas en casa, tierra negra, que esté bien suelta, y si tiene un poquito de materia orgánica no va a haber ningún problema. Lo que sí te voy a recomendar es que te fijes de sacarle todos los cascotitos que puedas llegar a tener, porque si alguna semilla nos queda por ahí abajo se nos va a complicar la germinación y eso no lo vamos a estar queriendo porque van a ser todas semillas que se van a perder. Esto o lo podés sacar o si no puede ir al fondo del recipiente. Las voy a estar poniendo en el fondo porque nos va a estar ayudando también a tener una buena aireación. Y después la parte más finita es la que queda arriba. Una capa de aproximadamente unos 4 centímetros. Y ahora lo que vamos a hacer es rociar para humedecer. Y la idea es que estemos viendo que esta agua llegue aproximadamente hasta 1 centímetro más o menos de profundidad. No vamos a querer que llegue hasta el fondo, porque con este centímetro de agua, y como no va a haber mucho consumo de agua porque las plantas están en estado de semilla, vamos a andar súper bien. Y ahora directamente con el dedo, y como están mojadas, apoyás y vamos a sembrar de esta forma, solamente tocando así el sustrato. Si llegas a ver que quedan muy juntas, las separás. Y es una forma que nos funcionó súper bien. Y así es como tienen que quedar, bien superficiales, para que cuando ni bien estén germinando, puedan estar captando la luz que les va a venir por los costados, por arriba, y de esta forma se van a desarrollar súper rápido. Ahora las tapo, y así como está, que quede en un lugar iluminado. Nunca que le esté dando el sol directo. Y con las semillas que me quedaron, y si es el caso que por ejemplo tenés esas frutillas ya pasadas y querés guardar estas semillas, como están, las pones en un papel, servilleta, y con el dedo las vas desparramando. De esta forma las vamos a dejar que se sequen para poder guardarlas. Y la ventaja que estén secas es que para sembrarlas es mucho más fácil. No solamente las vas a poder guardar en un paquetito de papel, sino que para el momento de la siembra directamente podés estar haciéndola de esta forma. Y después, apenas con el dedo, las vas a presionar para que entren en contacto con el sustrato. Como ya tienen la humedad, lo tapás y a un lugar iluminado. Y las que me quedaron, haces un sobrecito de papel para que no tengan exceso de humedad, y así como está, a un lugar oscuro que esté fresco, y aproximadamente durante un mes van a tener buen poder germinativo. Esto es biología, si bien algunas van a poder aguantar más tiempo, pero como es una semilla muy pequeña, te voy a recomendar que hagas la siembra lo antes posible. Después vas a llegar a tener estas plantitas para empezar a hacer el primer trasplante. Te mando un saludo grande. ¡Chao!